Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar por primera vez con Alba Sánchez, periodista. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Tengo el placer de contar también por primera vez con Carles Montaña, asesor de comunicación. ¿Qué tal estás, Carles? Hola, muy buenas tardes. Gracias por tenerme aquí. Un placer. No, muy bien. Gracias. Y bueno, Javier, tú ya eres un poco veterano. ¿Qué tal estás? No, gracias, muy veterano. Muy bien. Bueno, para que no te hayas visto algún vídeo tuyo, tú eres profesor de ciencias políticas. O sea que genial. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a los tres por vuestro tiempo y por pasaros por el canal. Hoy vamos a hablar sobre el congreso del pasado fin de semana del PSOE, que fue en Andalucía. Y bueno, antes de entrar en algunos puntos de lo que se comentó allí, quería empezar por ti, voy a empezar por orden de conexión, Alba. Tú, por hacer un breve resumen o un pequeño apunte, ¿qué dirías, cómo lo valoras el congreso? Creo que fue una puesta en escena espectacular, algo que quizá no es tan habitual en nuestro país como en otros, por ejemplo en Estados Unidos, muy al estilo rock, con un candidato pues como si fuera una estrella recibida como tal, con muchísimo cariño por parte del público, con música de fondo, música de rock and roll, música épica, con un juego de luces, pues eso, que es más show que otra cosa y donde se cuidó bastante la imagen a nivel pues de sonrisas, de cercanía, de quién subía a hacerse la foto y donde además tuvimos muchas sorpresas porque además de las ausencias de última hora que ya quizá eran un poco crónica de una muerte anunciada, de repente se nos sorprendió recuperando figuras que habían sido denostadas desde hacía décadas en el partido y de repente volvieron a entrar en escena. Es decir, es un poco a rey muerto, rey puesto. Hay fichas que caen del tablero, pero de repente no nos lo esperábamos que volvían a entrar en escena otras. O sea, es como que ha sido una puesta en escena muy espectacular que intentaba llamar mucho a las emociones de la gente que pudiera estar ahí o que luego fuera a ver, pero también un movimiento de fichas bueno, que ha sido brutal a nivel de eso, de la sorpresa que nos han dado con ciertas figuras y también con una actitud muy echada para adelante, teniendo en cuenta las circunstancias, porque yo es verdad que tengo la edad que tengo, pero no recuerdo ningún precedente así tan exacto, con tantos frentes abiertos, no en el partido y por casos de corrupción, que esto pues tristemente ya estamos muy acostumbrados, sino apuntando a Moncloa, al partido, a las familias directamente. Y sin embargo ha sido una actitud pues de no, aquí no pasa nada, se habla mucho, pero es todo mentira. Y eso, pues hay voces que ya lo están criticando, yo la verdad me sumo a ellas, no porque me crea todo lo que se está diciendo, sino porque entiendo que si es mentira será necesario demostrarlo y me sorprende pues esa puesta en escena tan festiva teniendo en cuenta lo que hay. Carles. Bueno, evidentemente en una situación de emergencia o de crisis o ante una situación anómala, lo que tienes que hacer es sonreír y saludar, ¿no? Como dicen los pingüinos de Madagascar. Pero entonces, básicamente lo que ha sido es eso, una muestra de escena espectacular, apelar a las emociones para intentar insuflar optimismo. Tienes que estar ahí, tienes que exhibir control, tienes que exhibir competencia y tienes que exhibir, sobre todo, pues eso, consideración, ¿no? Hacia tus afiliados y hacia tus bases. Estamos aquí y por mucho que nos critiquen, somos un bastión inexpugnable, no pasa nada, vamos a seguir adelante y tienes que mantener esa narrativa, ¿no? Pues la narrativa que tienen, que es, venga, pues vamos aquí a por todas, no pasa nada. Nuestra meta es en 2027, nuestra meta son las autonómicas y todos nos lo vamos a comer todo bueno, pues el discurso del optimismo y porque es lo que tienes que hacer en ese tipo de situaciones. Tienes que tapar bueno, ante los ataques tienes que defenderte. La mejor manera de defenderse es tira para adelante y vamos a hacerlo. Pero claro, también sirve pero no es un tira para adelante sin más. O sea, aquí hay una serie de claves que hay que tener en cuenta también. ¿Qué ocurre? Bueno, pues cambias lo que está comentando anteriormente Alba, ¿no? Tienes que cambiar diferentes piezas, diferentes figuras para remover un poco el tablero y
dar una estrategia. Hoy se ha producido también un cambio en la... Bueno, hoy, 29 de... Estamos a 3 de... No sé si puedo decir fechas, ¿puedo? Sí, No, 3 de sí. diciembre, claro, sí, sí. De diciembre. Bueno, el último cambio, después de todos estos, es el cambio del secretario de Estado de Comunicación en Moncloa. O sea, todo esto es consecuencia de todos los cambios que hay. Una persona que además viene directamente de llevar la comunicación en Ferraz, en el partido, ¿no? Entonces, claro, bueno, todo esto responde a una nueva... Se están preparando, ¿no? Los cuarteles de invierno se preparan para dar batalla en breve, A ver, básicamente. Sí, o sea, a ver, no deja de ser un acto, los congresos o las reuniones, como las queremos llamar, de partidos y de estas formaciones políticas, siempre tienen dos claves. Una clave interna de movilizar y de unificar y de afianzar a los tuyos, a los primeros movilizados que tienes que tener, que son a tus propios votantes, simpatizantes, militantes, llamémoslo como quieras, fuera del marco PSOE, digamos. Y por otro lado, un mensaje fuerza de cara a la opinión pública, ¿no? Y cada sociedad. Yo creo que en este sentido, una cosa que el Partido Socialista tiende a hacer bien y es que a pesar de los pesares y a pesar de quien dirija y en las condiciones en que lo dirija, son bastante fieles al organigrama y a las directrices estatutarias del partido. Es decir, que cuando toca, toca y no se lo saltan. Es decir, que cuando tocan elecciones de Congreso para renovar cargos institucionales o internos, lo celebran, obviamente ajustando las fechas que les interese, como todos los partidos, está claro, pero digamos que son bastante fieles a su propio calendario y a su propia idiosincrasia como organización, ¿eh? Con este caso como organización política. Y por tanto, este congreso tocaba, no tocaba en el mejor momento, sin lugar a dudas, pero bueno, lo tienen que hacer. Entonces, dicho esto, está claro que con la que está cayendo, lo primero, con la que le está cayendo, tienes que sacar pecho y movilizar a los tuyos y dar ese mensaje de unidad. Siempre se ha dicho, pero yo creo que esto es común a todos los partidos, pero sobre todo a los grandes partidos son ciclotímicos, ¿no? Es decir, cuando todo aparenta que vaya bien, de repente tienes una marea emocional de que todo negativo y necesitas de alguna forma pararla, reorientarla, redirigirla a tus propios, porque ahora más que nunca eh, siempre es un momento importante, pero en este momento en el que hay un ataque tan personalizado hacia el líder de este partido, tener un cierre de filas siempre ayuda y manda un mensaje de unidad, de solidez, de fortaleza, más allá de que esto ¿no? se desvanezca como un azucarillo pasado mañana y volvamos otra vez al ataque con todo lo demás. Pero bueno, este es el mensaje que tienes que mandar. Y yo creo que en ese sentido, como muy bien indicaba Alba, ha hecho cosas muy interesantes que ha sido, eh, no sé si por voluntad propia o por otros motivos, traer a la vieja guardia, ¿no? En esto, es verdad que en esto el Partido Socialista siempre ha sido también bastante fiel, es muy institucional, y los liderazgos tienen mucha más fe a la institución y al partido, y esto siempre se hace recurrente, ¿no? Es decir, el PSOE sobrevivirá a los líderes y sobrevivirá momentos de crisis y momentos de cambios de gobierno, etcétera. Y es verdad que en sus años de historia lo ha hecho así y ha sobrevivido. Eh, y por tanto también la presencia, como mencionaba Alba, de líderes andaluces que habían sido denostados, de gente que haya sido criticada, como el propio González o el propio Zapatero, pues que vuelvan a aparecer en el Congreso, da una sensación de unidad y de un relato que es verdad dentro del Partido Socialista, que es que las voces discordantes, digamos, ¿no? Más o menos, son aceptadas dentro del partido y ahí está García Page, siendo crítico, pero estando allí, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, yo creo que los dos checks, ¿no? Si tenían dos objetivos claros, yo creo que los han cumplido por la significación que comentaba antes Alba. Pero más allá de eso, pues el típico congreso, la búlgara de un partido socialista. Es decir, que estás en el gobierno, por tanto, no hay nada que decir, nadie te va a discutir el liderazgo, nadie daba un duro porque fuéramos a gobernar y aquí seguimos, con lo cual, pues nada que decir.
Y luego los movimientos sustantivos, pues debate ideológico ninguno, pero no es el primer congreso de un partido político que no haya habido debate ideológico, porque desgraciadamente hace mucho que esto no se da. Más allá del debate, que luego sí que es verdad que se da el debate ideológico, pero no trasciende a la sociedad, que es el debate de los plenarios, de las comisiones, de las enmiendas al plan, bla, 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 que es un poco la liturgia propia de un partido político, sobre todo en partidos como del Partido Socialista, pero que no ha habido un debate de fondo serio, ¿no? Ni sobre la refinanciación autonómica que tanto se hablaba, ni sobre el trasvase o temas de agua o temas de tal. Y la gran mensaje, la gran propuesta es el IBIMA, el Instituto de la Vivienda. Bueno, pues bien, pero esto volvemos a Franco, porque esto es una idea franquista, esto de la empresa del Instituto Nacional de la Vivienda. En fin, no hay grandes soluciones sustantivas al respecto y el cambio de fichas, pues el clásico. Es decir, un líder de cualquier organización se reúne de sus acólitos y de sus personas fuertes para llevar a cabo esa transformación, esos próximos 4 años que le tocan como secretario general, y ha hecho 4 cambios más de maquillaje y estratégicos orientados un poco a las próximas elecciones y tal que a otra cosa. O sea, yo no veo cambios sustantivos y tampoco me sorprenden mucho, la verdad, los que ha habido. Alba, Javier ha comentado diferentes cosas, no sé si quieres profundizar en alguna, por ejemplo, en la vuelta de esos antiguos hombres clave que fueron el partido, sobre todo de Andalucía, lo de los ERE que también están relacionados, también ha dicho lo de la vivienda. Sí, no, entiendo que la llamada de la vieja guardia, estoy de acuerdo que apuntalan esa imagen de, pues de fortaleza, de unidad, de longevidad, si quieres, que puede tener el partido, y estoy de acuerdo. Yo también entiendo que toda esta puesta en escena del Congreso se ha hecho con la tranquilidad de que hasta 2027 probablemente este gobierno no se va a mover, porque la oposición no puede presentar una moción de censura bueno, y estas cosas pues se terminan diluyendo en el tiempo bastante, así que yo supongo que también que, para que nos entendamos, le han echado morro sabiendo que todavía cuentan con estos 3 años de margen para ver si la gente se termina olvidando de todo, pero también creo que esta imagen, este sobreesfuerzo de negar la mayor y de decir que todo esto son bulos, pues viene a ser lo de no por repetir una mentira 1 millón de veces se convierte en verdad. Es decir, no hubiera pasado nada porque esta imagen de fortaleza, de negarlo todo y de sonreír y de tantas muestras de cariño hubiera venido pues con algún punto de crítica, porque es que incluso personas como Paje, que son del propio partido, llevan días mostrando su disconformidad y esto también les juega en contra, porque es que al final hacerse los locos hasta el infinito cuando vienen balas de tantos frentes no les hace ningún bien, porque la gente tonta no es, y cuando leen un titular aquí y otro allí y otro allí, y además de tantos medios diferentes, pues todo el mundo termina diciendo, bueno, y al final este Congreso del PSOE, que ha aparecido aquí un concierto de U2 con todas las entradas vendidas, no se ha oído ni un poquito de autocrítica. Ostras, pues quizá no hubiera estado de más que en toda esta imagen de fortaleza, claro que sí, que es lo que tenían que hacer, y además eso, con la confianza de que tampoco va a pasar nada, pues por lo menos, aunque sean esas frases vacías que luego no se suelen cumplir, que suelen hacer los partidos políticos de no, responderemos, haremos la purga que haya que hacer, eliminaremos las manzanas podridas, aunque todo esto luego caiga en saco roto, yo sí lo he echado de menos y sí me ha sorprendido un poco que no dejaran caer alguna. Y creo eso que les pasa factura, porque ya hay gente del partido que empieza a decir, bueno, oye, es que esta imagen que estáis dando de negacionismo absoluto, yo tampoco quiero acompañaros, porque pues luego cada autonomía pues tiene sus procesos electorales, tiene sus pactos, y cada uno pues también tiene que dar su propia imagen al margen del partido al que pertenece. Carles. Mm, sí, no voy a discrepar, no voy a empezar aquí con polémicas, y historias, para nada. Pero claro, hay que tener en cuenta que ¿para qué haces un congreso de estas características? Para darte un baño de buen rollo, de que todo es fantástico y maravilloso, de que no pasa nada. Es evidente que la autocrítica, pero la autocrítica, ¿cuánto tiempo hace que nadie hace autocrítica en política? Si Sí, es sí. que es como, yo qué sé,
Es como, bueno, entonces, ¿para qué vas a utilizar un congreso? ¿Para qué vas a utilizar un congreso en el que sí, quizás sí debería, quizás esa es la reflexión que deberían empezar a hacer a partir de ahora todos los políticos, ¿no? Pero esto no va a ocurrir. Haga usted autocrítica y eso le convertirá en una persona más normal, más próxima a la ciudadanía, ¿eh? Toquemos un poco más con los pies en el suelo. Lo que pasa que, claro, no es el momento tampoco. La situación económica, las cifras del paro de hoy, ¿no? ¿Quién hubiese dicho, no? Es que es una pasada. Entonces, la situación económica de las mejores que existen en este momento en Europa, las cifras del paro de las mejores que existen cuando Alemania se está yendo por ahí. Bueno, entonces España está ahí resistiendo. Entonces, claro, tienes que intentar aprovechar, digo, en clave política, en clave interna y en clave del PSOE o cualquier otro partido que estuviera gobernando en ese momento. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a empezar a decir, no, bueno, es que ahora es al momento? No. Pues ahora lo que haces básicamente te sitúas en esta posición, mantienes tu narrativa de que todo va bien, no pasa nada, y así, pues bueno, estamos en este conflicto permanente en el que se ha convertido la política, que es totalmente caníbal, en el que, bueno, pues yo te critico, tú me criticas, pero yo, para que no me critiques o para que, pues yo salgo, te digo que todo va estupendamente y no pasa nada. Los militantes no son tontos, saben perfectamente de qué va esta historia. Y los simpatizantes y la gente que vota al PSOE, pero bueno, es una manera también de decir, bueno, pues venga, el papel que tuvo Zapatero, por ejemplo, ¿no? Durante la última campaña electoral, que de repente sale Zapatero y ahí a muerte, ¿no? Y contando esto, lo otro. Bueno, perdón, son maneras de posicionarse. ¿Que puede pasar factura? Vale, pero no creo tampoco. El tema aquí es que, ¿para qué montas este tipo de tinglados? Los montas para tu militancia y para tus bases y para que la gente esté contenta y para que todo el mundo salga. No sé, es que son más o menos igual. Con más o menos espectacularidad estaba viendo en redes sociales, ¿no? Las fotos. Es verdad que es en plan, nunca se había hecho, o no recuerdo cuando trabajaba como reportero. No recuerdo cosas tan espectaculares como estas o con esa preocupación por la imagen, ¿no? Pero al final es como, venga, vamos a darnos todos un abrazo, la foto, y estamos aquí, lo haces para lo que haces, teniendo en cuenta además la gran cantidad, ¿no? La avalancha de críticas y la crisis, ¿no? institucional. Que este señor dijo que se iba a tomar unos días de reflexión, o sea que también venimos de una situación, lo que pasa que, bueno, como la situación es la que es, pero que es así, ¿no? Entonces es como, bueno, vamos a tirar para adelante. Ese es mi punto de vista. A ver, En este caso, Alba, el autocrítica y tirar a una manzana podrida era tirar a Pedro Sánchez como la manzana podrida. Entonces, hubiera sido una hecatombe, hubiera sido un congreso, hubiera sido la revolución. Pero claro, todo va contra él o contra su mujer, o en fin, ¿no? Y fíjate que Ábalos no se ha hecho ni siquiera una mínima mención ni nada. Alguien que fue secretario de organización, nada más y nada menos, que para el Partido Socialista es el cargazo, esa es la máxima responsabilidad, incluso más que la de secretario general, ¿eh? Al final, el secretario general en el día a día no entra mucho, entra en las líneas políticas y en los nombres, pero el que maneja los hilos de una organización política es el secretario de organización, por lo menos en el Partido Socialista. Entonces, y este tío, bueno, ha desaparecido de la faz de la tierra y nadie ha dicho absolutamente nada, ¿no? Entonces, claro, la autocrítica aquí pues que implicaba una cierta revolución. Pues por tanto no la hay. Luego, es verdad que hay estudios, y sobre todo ahora que cada vez vemos más de la política americana, etcétera, de esto de la espectacularización de la política, de la puesta en escena, de tal, que es verdad que el PSOE lleva años haciendo este tipo de aproximaciones. Sin lugar a dudas, estoy de acuerdo contigo, esta ha sido la más orientada a televisión, o sea, la más mediática en cuanto a televisión. Es verdad, dicen o se dice entre algunos asesores, si quieres, que la autocrítica te hace parecer débil. Y quizá en este momento es lo último que quieres parecer, ¿no? No digo con esto que yo esté de acuerdo, ¿eh? Yo creo que la autocrítica, pues, creo que es siempre sana, siempre y cuando se pueda hacer. Pero es verdad que aquí la veo muy difícil porque la autocrítica es contra uno mismo. Entonces,
Claro, la autocrítica es decir, no, es que mi mujer se equivocó. Hostia, esto es complicado para cualquiera, ¿eh? O sea pero bueno. Pero sí que es verdad, bueno, y por último, claro, o sea, lo que quería decir antes es que han cerrado filas con las viejas guardias, pero hasta qué punto las viejas guardias tenían también su interés personal en hacerlo. Es decir, desde luego que los candidatos, o sea, las viejas guardias andaluzas necesitaban limpiar su imagen y también hacerse lavado de imagen con la militancia y aparecer allí. Para ellos individualmente, como objetivo individual, era necesario. Por lo tanto, si con eso coadyuvan a hacer un lavado de imagen o mandar una señal de fuerza, que era la narrativa de la Ejecutiva Federal, o en este caso del Secretario General, pues para ellos es un mal menor, porque digamos que priorizan su propio interés individual, en este caso de lavar la imagen, ¿no? En el caso de Zapatero, de Felipe González, de algunas otras viejas guardias de antiguos ministros, etcétera, que han pertenecido allí, yo creo, porque, bueno, conozco a algunos de ellos, digamos que es más un deber institucional para con el partido que para con el líder del partido. Y esto es algo que se entiende muy mal y en las dos grandes organizaciones que tenemos políticas en España, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, está muy imbricado en el ADN de los militantes y de los dirigentes políticos hasta ahora, que el partido está, aunque a veces lo supediten a la marca personal, y ahí igual Carlas podrá decir algo diferente, el partido les sobrevive a todos y sí que tienen una cierta lealtad institucional para con el partido. Entonces, aunque sea con pinzas en la nariz, voy porque es el partido y está por encima de quien lo lidere ahora o quien lo lidere mañana. Y una prueba de fuerza, una espectacularización de este estilo también da esa señal da ese mensaje de solidez de partido de gobierno, ¿no? Igual que el Partido Popular ha hecho la contraprogramación con la intermunicipal o mañana hará su congreso y es un lavado de masas. Más allá de movilizar a los tuyos, también hace que das una imagen de partido de gobierno, ¿no? Y lo diferencia mucho con otros partidos pequeños, partidos emergentes, como partidos como pueden ser Vox, o como puede ser Sumar, o puede ser Unidas Podemos, en su intento megalomaníaco de Vistalegres, etcétera. Es esto, ¿no? Es decir, oye, mañana se va Pedro Sánchez y se van estos 20 que están en la Ejecutiva Federal y tengo otros 20 cuerpos o 20 personas dirigentes con capacidad, con convicción, que tal, que van a trascender a esta nueva ejecutiva, ¿no? Y esa sensación, yo creo que después de estos años tumultuosos que hemos tenido de partidos emergentes con diferentes suertes, permanece. Y yo creo que eso también es una ventaja. En general, no sé si habéis estado en algunos congresos de algún partido. Yo he estado en diferentes partidos, en diferentes congresos, y la dinámica es muy jodida, con perdón de la expresión. Es decir, la agenda es muy apretada y está muy tasado todo como para que verdaderamente exista un debate como tal. Si no hay una madrugada en un congreso del Partido Socialista hasta las 5 de la mañana negociando una transaccional, no es un congreso del Partido Socialista. Si, igual que en el PC o en Izquierda Unida, si no estaban hasta las 9 de la mañana para cerrar no sé qué y no se resolvía por unanimidad o por asentimiento, no era un partido de izquierda, no era un congreso de Izquierda Unida o del PC. Es decir, que también hay unas claves ideológicas, unas liturgias ahí que se mantienen en el tiempo porque a la militancia también le gusta esto, de estar a las 3 de la mañana en los pasillos tomando cervezas y conspirando. Forma parte del juego. Pero... Carles, un segundo, que querías decir algo, Carles. No, que estoy totalmente de acuerdo. Si es que además, ¿para qué montas? Es que es una manera, a ver, esto, por ejemplo, teniendo en cuenta, esto no es Estados Unidos, ni mucho menos. En Estados Unidos las estructuras orgánicas prácticamente no son inexistentes, pero son muy diferentes. Aquí en España son muy importantes. Tú tienes que dar de comer a la militancia y la gente se implica, pero en todas partes, tanto en el PP como en el PSOE. El PP es más a la búlgara, porque, bueno,
todo ha ido cambiando y todo ha ido evolucionando, pero vamos a presentar propuestas y no sé qué. Pero claro, es cierto lo que está diciendo Javier, es así. La gente lo que hace es, pues eso, oye, vamos a conspirar. Vamos, bueno, al final ¿a dónde va a ir? No va a ir a ningún lado. Pero si es que eso lo sabemos todos. ¿Cuántos congresos? La gente se vuelve loca, la ponencia y no sé qué, tal. Y tienes a los periodistas ahí, ¡wow! Hemos preparado una ponencia, no sé qué, no sé cuántos. Y es como, mira, chicos, pues si al final lo que queremos es que 20 segunditos. Al final, ¿en qué se va a resumir esta historia? Pues los medios te darán los que seguridad, porque forma parte de la actualidad en ese momento. Además, es un día en el que no hay mucho tal. Tienes 20 segunditos en los informativos, titulares en los medios. Y luego los medios más afines lo cubrirán con más extensión y darán un reportaje de la gran trascendencia que tiene en este momento y estas historias. Y luego la gente pues va, pues eso, ¿no? A pasárselo bien. Pero es que es así. Hemos estado en muchos congresos y ese es el rollo, ¿no? Y ahora con las redes sociales, venga, tenemos una aplicación para interactuar y para que no sé qué. Y vete con cuidado porque la facción no sé cuántos y la familia tal está diciendo que tú te escondes y, ay, y juegas a este rollo y los periodistas te persiguen durante un momento. Es igual. Pero ¿por qué? También, si esto fuera Estados Unidos, pues tendría otro tipo de trascendencia. Aquí no la tiene, o sí la tiene, pero tienes que jugar a esto, tienes una estructura orgánica muy potente y entonces y la gente está muy dispersa. Es un momento para unirte, para mostrar fuerza, insisto, en esa idea, para trasladar a la militancia que estás ahí, para que todo el mundo juegue. Es un juego, es una puesta en escena, lo sabemos todos. Así, o sea, ¿qué trascendencia tiene? Pues, sinceramente, ninguna. Está Sí, hablando en plata, que no en la ese tiene. sentido, antes que me preguntabas también por el tema de la propuesta de los pisos, estoy de acuerdo con Carlas que también ellos saben muy bien cómo se juega en este juego y han aprovechado pues para hacer el anuncio pues de la puesta en marcha, ¿no? Del Instituto este de la Vivienda, que luego al final como titular queda genial porque cada fin de semana estamos viendo en las grandes ciudades, sobre todo en Madrid y Barcelona, pero hace ya muchos años que en toda España están subiendo los precios de una forma disparatada, pues coges ese problema que sabes que está, si no en el número uno, en el número dos de la preocupación de los españoles en las últimas encuestas del CIS y dices, voy a dar un titular que va a salir en todas las portadas de que en este congreso hemos anunciado la creación de más vivienda. Y la idea está bien, pero es verdad que si luego la despedazas, ves que en realidad es una propuesta a tan largo plazo y de una forma que no va a ser para nada una solución inmediata, es decir, no va a responder al problema que hay ahora y que va a necesitar de años incluso para que empezamos a ver los resultados, si es que los cubre, porque de hecho la oferta no la va a llegar a, la demanda, perdón, no la va a terminar de cubrir esta oferta que ellos ahora están poniendo sobre la mesa y que no va a llegar hasta dentro de varios años. O sea que es un juego en el que están muy bien metidos, pero que funciona, porque al final ese titular salió, la buena noticia a priori parecía que era tal, y en realidad pues no era más que eso, que un titular en las cabeceras de las portadas para abrir una semana después de ese congreso. Así que la verdad es que como imagen está muy bien jugado, estoy de acuerdo que esa puesta en escena y estos titulares, la cabeza que los ha ideado lo ha hecho bien. Carlos, ¿qué quieres Quizás lo decir? que habría que preguntarse, perdón, quizás lo que habría que preguntarse es cuál es el papel que tienen los medios de comunicación en una democracia como la española. Mm. Criticar a ningún medio, Álvaro. Pero ¿cuál es el papel que tienen? ¿El papel crítico de notarios? ¿Son notarios de la actualidad o son uno de los bastiones más importantes de la democracia por su capacidad crítica para responder a... Bueno, yo lo dejo ahí. No voy a responder a la pregunta. Yo ya me dediqué al periodismo durante muchos años, me acabé harto y... El, pero que, bueno, no sé, pues también qué fácil, ¿no? Si conseguimos colocar el titular que no ha habido ni un solo... Es que ni el mundo ha sido crítico. Es que todo el mundo como, bueno, venga, aquí estamos, venga, andaban, ¿no? Visca, ¿no? Solo les faltaba decir, Visca Cataluña, pues venga, pues Visca. Pero que sí, podía haberlo hecho. Pues es que bueno, son un poco, pero da igual, o sea, podemos cambiar las siglas y al final es como es, ¿para qué sirven estas cosas? Pues para estar ahí, para pasar. Vamos a echar el fin de semana, vámonos todos a Sevilla, que va a estar muy bien.
con la importancia y la trascendencia que tiene, pero que es así, es igual. O la intermunicipal del PP, bueno, es un momento para que te veas, para charlar, para no sé qué. Y lo siento mucho, pero soy muy crítico con el papel crítico de los medios. Es que no hay, porque es un momento para atacar, es un momento para... ¿Cuál es el papel de los medios? ¿O cuál debe ser el papel de los medios? El papel de los medios debería ser cuestionar todo lo que hacen los gobiernos, sean de un signo u otro. Nadie lo hace. ¿Por qué? Pues porque los medios tienen que mantenerse, que están en una situación muy crítica, en crisis permanente desde que existen los medios de comunicación, del siglo, el que sea, y desde la Edad Media. Y entonces, ¿qué problema hay? Pues que hay un problema de base y de fondo en el que no existen los medios críticos. La capacidad crítica de los medios es nula, por lo tanto, tú haces esto y sabes que vas a ocupar, y luego aparte que los motores de búsqueda, tú buscas conclusiones del Congreso del PSOE y tienes, ¡hola! No es ni una sola cosa crítica, si es que es fabuloso. Muy bien. Bien. Visca la democracia. Sí. Bueno, es que los medios también son esclavos de la imagen, igual que un partido Sí, político, y los medios necesitan darte la inmediatez con la que surgen las cosas, muchas veces simplemente haciéndose eco de los dos o tres que lo han publicado ya. Y bueno, yo todavía estoy trabajando como periodista y yo lo veo, es decir, sale una noticia, ¿quién lo dice? ¿Solo un medio? Pues se lo atribuimos a él, por si la cagan, que se lleven el marrón ellos. Cuando ya son cuatro, ya dices, oye, que ya lo dice La Vanguardia, el periódico El Mundo, venga, pues lo damos por bueno. Eso ocurre y es una pendiente resbaladiza, pero es que al final es un poco tonto el último. La justificación es, si lo está contando todo el mundo y no lo cuento yo, parece que yo no me entero y eso es peligrosísimo, pero es como sucede. Cuando ya se está diciendo en todas partes, se da por bueno, oye, y si no se da por bueno, ya responderán los primeros que lo han publicado, que de hecho esto es lo que está pasando ahora con el fiscal general del Estado. Se está citando el 8 y el 9 de enero bueno, al CEO, al secretario general del gabinete de Ayuso, pero también a 8 periodistas. ¿Y qué 8? Pues los primeros que estaban publicando esa información. No a todos los que se hicieron eco sin contrastarlo, sino a los primeros para preguntarles, oye, toda esta información, ¿de dónde sale? ¿De dónde la habéis sacado? Y el resto, bueno, no, es que yo lo dije porque lo dijo esto. Es muy feo, a mí no me gusta decirlo, pero es que es así como funciona. Y es porque son esclavos de esto, de esta inmediatez y de tener el dedo demasiado rápido a la hora de publicar o de retuitear. la democracia y los medios críticos. Sí, sí, tal cual. Javier. No, yo en esa batalla no voy a entrar, voy a dejar a los profesionales de la comunicación, pero no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que hay una reflexión mucho más larga que daría para 2 o 3 sesiones de esto, o 20. Pero bueno, en España el mercado de comunicación siempre ha sido más de propaganda y no tanto de gatekeeper o de fiscalizador de la acción de gobierno. Y yo creo que ahora pues son dependientes del clickbait y de toda y su rapidez o la capacidad de velocidad que tiene un medio tradicional es mucho más lenta que cualquier red social o cualquier influencer o divulgador de información, pasa mucho más rápido, necesitarían mucho más recursos y mucha más gente trabajando y no es rentable. Entonces, al final, lo que hacen es ir reduciendo cada vez más. Es decir, que yo que soy profesor de estudios internacionales, pues esto se nota terriblemente cuando sales del mercado español y vas al mercado internacional y quieres ver quién te nutre de noticias. Te nutre de noticias 3 agencias principalmente de noticias en el mundo, y lo que antes tenías era una gran cobertura de Radio Televisión Española, de la RAI, de la BBC, que eran propias y que por tanto tenían su capacidad, CNN, que tenían su capacidad propia para generar su propia información. Pues ahora todo es Associated Press, France Press y Al Jazeera. Y poco más. Entonces, al final todos bebemos de esto, ¿no? Y claro, mira, yo hoy tenía clase con unos alumnos con mis estudiantes que tienen que hacer el trabajo fin de grado, y se lo decía, ¿no? Es decir, evitar citar citas de otros. Es decir, ir siempre a la fuente, porque igual la cita está mal puesta y entonces es plagio, en fin, es mala información y lo que vas a dar es un mensaje de mala calidad, de poca profesionalidad en tu trabajo. Entonces me va a hacer dudar de todo lo que digas en el trabajo. Pues esto es igual. Es decir, que al final un medio de comunicación que bebe de otro porque cita al tercero, cuando resulta que esa información es falsa o está manipulada o sesgada o lo que sea,
tú te encuentras en una situación de mucha debilidad, porque al final estás diciendo que has sido un mal profesional y que has hecho mal tu trabajo por copiar a otros y no querer ser tú, ¿no? Referido a lo de la El- vivienda, Sí, un segundo, Carles, y continuamos con la vivienda. Di, sí, Carles. sí. no, es que estoy interrumpiendo todo el rato, Javier, perdona. No, no. Al final aquí hay un problema. La disidencia no vende. Es que es triste, ¿eh? Que no venda, porque es tristísimo, pero no vende en absoluto. Entonces es como, bueno, todo es muy mainstream, todo el mundo lo quiere todo muy enlatadito, muy mascadito, vamos a darnos un abrazo, abracitos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. También porque, pero todo forma parte de lo mismo. El estado en el que, pero todo es así. Por qué un congreso de estas características tiene la importancia mediática que tiene? Que la capacidad crítica de los medios, lo siento mucho, con todo el respeto del mundo, pero es poca. Es poca. ¿Por qué? Porque hay poca gente, porque lo que estabas comentando, Javier, y lo que estábamos comentando. ¿Quién puede darse el lujo de tener a no sé cuánta gente cubriendo esto y persiguiendo a este y al otro hasta las... Nadie puede hacer. Porque la información es cara. Pues la información da prestigio, pero la información es cara, pero es muy difícil. Entonces, bueno, pues eso hace que los partidos políticos y las campañas electorales, que seguro que todos habéis cubierto campañas electorales y habéis participado y habéis asesorado en campañas electorales a diferentes formaciones. ¿Qué pasa? Que se lo dices cuando estás asesorando a la gente, dices, oye, que lo vamos a tener muy fácil, colocar el mensaje es fácil. ¿Por qué? Porque pam, 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 porque es pim, pam, pum. Porque la capacidad que tienen los medios al final, desgraciadamente, no en todos los casos, pero en muchos casos se acaban convirtiendo en correa de transmisión, sabes a qué medios puedes ir y eso es bastante fácil, pero porque hay un problema ahí en las redacciones que es como, bueno, hay gente, no estoy criticando a los reporteros, critico a los medios como organizaciones que se dedican, que viven de la información. Entonces, pues es muy sencillo. Entonces, pues bueno, ¿quién va a poner en duda? ¿Quién va a hacer una buena crónica haciendo? Bueno, sí, tienes a Juliana que va a hacer cosas muy interesantes y muy introspectivas y que le va a dar un vuelco ahí y gente que hace cosas muy interesantes y desde una perspectiva muy amplia y muy crítica, ¿no? Pero en general tienes esto, pim pam pum, los mensajes enlatados. ¿Quién puede permitirse, quién puede darse el lujo de tener a alguien que esté siguiendo una cosa? La vanguardia, no sé quién, ¿no? Estas historias, ¿no? Pero, eh, pero es cada vez es más difícil y es más fácil para los partidos, eso, lanzar propaganda y tener una gran capacidad de influencia y sobre todo, pues eso, oye, pues vamos a hacer un congreso que nos va a venir muy bien. Evidentemente, es un poco más trascendente que todo esto. Tampoco es tan simple y tan sencillo como todo esto y no es tan intrascendente, pero hay un poco de vamos a reestructurar esto, vamos a intentar que las cosas salgan bien y, oye, y aparte estás en una situación económica que te permite, digo, en el país, ¿no? No estás sumido en una crisis económica que te está llevando hacia la destrucción, sino que, bueno, es un momento, aprovechemos esto para mostrar músculo, mostrar fuerza, reforzar, sacarle un poco más de brillo a la marca, a nuestra marca de partido y vamos a impulsarlo, que además las circunstancias que lo rodean pues nos van a permitir hacer un trabajo bastante más fácil, nos lo van a poner un poquito más fácil, sin más. O sea, y disculpa, Javier, que te he interrumpido. Eh, No, para Ja- nada. No, Javier, la vivienda. ¿Qué vas a decir de la no, vivienda? sí, además es que solo quería hacer una nota al pie, porque esto me recuerda a la máxima esta del modelo marxista-leninista. Si quieres que algo no funcione, convoca una comisión. Pues esto es igual. Es decir, si quieres que algo no funcione, monta el Instituto de la Vivienda, del organismo, de lo que sea. Es decir, el comisariado, este gobierno se caracteriza por hacer comisariados y altos comisionados de cosas random, ¿no? Que no tienen ninguna utilidad, porque hay una cosa que la gente normalmente no se suele hacer. Pero, pero bueno, bien, venga, va. No, quiero decirte que al final estaba bien la parte de hacer de señalizar, como comentaba Alba, ¿no? Dice, oye, pues un crack, ¿no? Pues primer problema o primera preocupación o máxima preocupación, la vivienda, alquiler, tal. Pues venga, pues hacemos una medida estrella de esto y capturamos todos los titulares y captamos un poco la imagen de que la sociedad, pues que el Partido Socialista está atento a estas cosas. Bueno, fenomenal. Eh,
El problema de esto es que hay una ley de gobierno, que es la que aprueba los presupuestos generales del Estado, y que por mucho que la rompamos, la desquebrajamos, la troceemos, lo que sea, en España hay 10, 12 ministerios. Y son los 10, 12 ministerios con las competencias. Y hay una transferencia de competencias, porque estamos en un Estado altamente descentralizado, porque no lo queremos llamar federal, pero es altamente descentralizado, con unos gobiernos autonómicos y con unos gobiernos locales. Y las competencias están muy claras, o algunas, no todas. En fin, habría mucha discusión ahí. Pero los ministerios, si queremos el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, no sirve para nada más que ya dar unos cuantos cargos con unos cuantos fondos. ¿Por qué? No por nada, no porque la idea sea mala, no porque la medida me parezca mala, ni mucho menos, sino porque es una forma de dar el titular sin contenido. Porque el contenido no es transformativo. El Alto Comisionado al final tiene que hablar con el ministro de Igualdad, con la ministra de Asuntos Exteriores, con la ministra de Educación, porque son los que tienen las competencias y son los que tienen el presupuesto, la pasta, para ejecutar y hacer programas. Con lo cual, generas una superestructura o una exoestructura que nunca tiene una capacidad ejecutiva real. La oficina de la vivienda, el comisionado de la vivienda, el instituto de la vivienda, como lo queramos llamar, y lo vamos a dotar con 20 millones de euros. Los 20 millones de euros se van a ir exclusivamente al papel timbrado y a los sobres y a las tarjetas de visita, porque físicamente le daremos un edificio de esos de patrimonio en algún sitio, particularmente en Madrid. Bueno, ahora como estamos con la deslocalización, pues igual lo hacemos en Zamora, que igual le viene de puta madre a Zamora tener la oficina de la vivienda y tal, y deslocalizamos allí a unos cuantos y tal, y de puta madre porque eso va a generar empleos indirectos en Zamora y fantástico, ¿eh? Que yo estoy encantado de que los ministerios se vayan de Madrid. Pero al final el recorrido real de eso es un barniz, porque al final el Ministerio de la Vivienda lo único que va a hacer es generar un intermediario más, con un interlocutor más, que hable con el Ministerio de la Vivienda, que ya hay un ministerio para eso, con las comunidades autónomas y sus consejerías pertinentes y con todas las administraciones locales, llámalo Federación Española de Municipios y Provincias, las federaciones de municipios y provincias autonómicas y locales, en fin, todo un entramado político-administrativo que ya está y que cada uno tiene su competencia y que por mucho que tú generes una superestructura por encima, vas a necesitar de esas estructuras que ya están creadas. Y eso lo único que generas es un eslabón más en una cadena ya de por sí compleja. Entonces, este es el problema también de la inmediatez. O sea, el clickbait no son solo presa los medios de comunicación o los propios usuarios, que lo que demandamos es esa satisfacción constante, ¿no? O permanente de, vale, van a hacer algo que yo quiero, o esto me gusta, o esto no me gusta, pum, pum, y lo eliminas y lo borras o lo olvidas o tal. También, fundamentalmente, lo hacen los políticos. Y el problema el problema de los políticos, de la clase política, no es tanto que ya no haya debate, como decíamos antes, no haya autocrítica, no haya debate reflexivo, no haya un debate sustantivo sobre las ideas, que a mí me da mucha pena, o sea, me deprime mucho ver las sesiones en el plenario del Congreso, me deprimen muchísimo las sesiones de control, porque no hay un debate sustantivo sobre nada. Y hay muchas cosas por las que debatir, porque tenemos la reforma fiscal, podemos tener la reforma territorial, tenemos la reforma institucional, tenemos la reforma del Consejo del Poder Judicial. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden reformar, mejorar, aquilatar, discutir y confrontar ideas de diferentes ideologías y de diferentes perspectivas. Pero de esto no hay nada. Entonces, entonces me da rabia que los políticos al final busquen esta cuestión emergente de, anunciamos esto que vamos a montar aquí en el Instituto de la Vivienda del tal y que vamos a resolver todos los males mayores. Y ya veremos si lo hacemos o ya veremos qué hacen, porque esto da igual. Esto es como los procesos judiciales. O sea, el caso de corrupción impacta cuando se mantiene caliente, pero luego la justicia es tan lenta que lo olvida. Y entonces no tiene un efecto sancionador en la elección siguiente. Es decir, y esto le ha pasado al Partido Popular, le ha pasado al Partido Socialista, le ha pasado a Convergencia, le ha pasado a todos los partidos políticos que sí, se van involucrados en un caso de corrupción hoy, pero como la justicia declara dentro de 6 años, pues quién sabe, nadie hace ese seguimiento. Tampoco los medios de comunicación hacen el seguimiento sobre los casos de corrupción real. O sea, ¿qué es lo que está pasando a minuto? Salvo que cuando está caliente o afecta a alguien que está caliente, pero en el momento en el que eso se enfría no lo hacen, ¿no? Entonces, a mí eso sí que me da rabia porque me parece es una tomadura de pelo. Los medios de comunicación no dejan de ser empresas y responden a sus intereses. Y hasta aquí, pues oye, te pueden gustar más o menos.
Pero los responsables públicos, o sea, los políticos que uno vota y que son los obligados o los responsables de tomar decisiones y de efectivamente ejecutar el presupuesto y la confianza que hemos depuesto en ellos, pues sí que me da rabia que hagan estas medidas tan efectistas que no tienen ningún resultado más allá de gastar dinero público sabiendo de entrada que es ineficiente. O sea, que va a ser inútil. Pero entonces aquí lo que habría que plantearse son dos cuestiones, ¿no? Uno, ¿cuál es el grado de madurez de una democracia como la democracia española? Porque hay democracias que tienen 300, 350 años. La democracia española es una democracia. La democracia española tiene mitad. ¿Eh? Yo soy del 73. Bueno, sí, hombre, yo no soy joven, pero comparado con la democracia británica, soy muy joven. ¿Eh? Eh, y bueno, y después, ¿quién? Bueno, es que no lo quiero decir así porque entonces. Pero la política, ¿qué es la política? ¿Y por qué hay tantos casos de corrupción en los últimos años? ¿Llegaron a coincidir en la Audiencia Nacional hasta cuántos casos de corrupción podían conseguir para hacer una sesión de partidos políticos, ¿eh? El caso no sé qué, el caso no sé cuántos, el caso dices, ostras, wow, tela marinera. A día de hoy no hay ningún partido, ni en España, ni en Europa, ni en el mundo, que no te. Hombre, para eso está IDEA, ¿no? El instituto que controla las finanzas, bueno, que ayuda a Naciones Unidas, ¿no? Es que no hay ni un solo partido político que no tenga un caso de corrupción. Entonces dices, wow, ¿qué está pasando? ¿No? Bueno, es un poco salvaje. Bueno, entonces habría que preguntarse, ¿por qué sucede esto? Bueno, no sé, no, tampoco me quiero caer aquí profundo, ni mucho menos que no, aparte, Alba. que no me llaman para hacer ninguna campaña más, pero No, pero es verdad que es inherente. Ahora no recuerdo si es en el libro del director, que no sé si lo habéis leído, que él tiene contacto directo con todos los partidos políticos que van subiendo y dice, ostras, he estado 20 años ejerciendo el periodismo, 15 en la cúpula de los medios de comunicación y yo he hablado directamente con presidentes del gobierno de la derecha, de la izquierda y son todos calcados. O sea, es que funcionan así. El sistema de ir subiendo parece que el candidato suele ser una persona que es moldeable, es manejable, es una persona que se deja influenciar por los demás y que además es sobornable. Es decir, que es susceptible de aceptar pues eso, mordidas, de aceptar comisiones y que es como funcionan, que es como se forman los líderes de los partidos políticos independientemente de qué lado vengan. Y es un sistema de. a ver, decir que no, pero estás diciendo que bueno, yo No, no, hablaba en no lo general, digo yo, no lo digo yo, lo explica en el libro del director, es lo que se explica, es decir, que a mí me sorprendió leer esto de una persona que había llevado tantos años hablando con presidentes del gobierno y que le dijeran, hombre, pues si es que esto se hace así, o sea, hasta el punto que entre ellos se normalizan y viene a explicar poco menos que los casos de corrupción se los tapan los unos a los otros porque si tú cuentas esto yo voy a contar lo que sé de ti. No lo digo yo no tengo ni idea, yo no he hablado jamás con Pedro Sánchez, ni con Rajoy en su día, ni con el siguiente que se vaya a poner, supongo, pero vamos, sí que es lo que se describe ahí, a mí es una cosa que me sorprendió bastante, la verdad. No sé, yo creo que o sea, tenemos, evidentemente, todas las democracias tienen una debilidad que fue su fortaleza, que fueron las organizaciones políticas, ¿no? En las democracias representativas, las formaciones las formaciones políticas se erigieron un poco como, no me quiero ir a toda la historia, pero se erigieron un poco como elementos vehiculares de la representación y tal, y hasta aquí vamos todos bien. El problema es que el sistema de extracción de las élites y la elección de las élites y cuál es la formación de esas élites, ¿no? Y desde luego que la formación en los partidos políticos, me da igual en todas, no me es indiferente el país que miremos, tienen unas dinámicas muy perversas para construir candidatos, ¿no? Incluso en los sistemas de primarias, como las elecciones igual presidenciales norteamericanas, que son muy diferentes, porque también lo que ha comentado Carla, las organizaciones son mucho más flexibles, son más blandas, no son
tienen mucho poder, tienen mucho más poder de lo que la gente piensa, pero se ejerce de una forma diferente a cómo se ejerce en Europa, ¿no? Eh, pero bueno, digamos que la corrupción afecta a la condición humana, es decir, somos inherentes a ser víctimas o sujetos activos o pasivos de una corrupción. El problema está en que para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor y tiene que haber un mecanismo que fiscalice al corruptor y al corrupto. Entonces, siempre hablamos de lo mismo y siempre hablamos de, oh, qué malo. Bueno, ¿y quién le ha corrompido? ¿Y cómo es posible que haya empresas que corrompan? Es decir, es que en esto hay siempre, el juego es de dos vueltas. Entonces, la Complutense con la cátedra de Begoña, por ponerlo al ejemplo, ¿quién corrompe a quién? ¿Quién se beneficia de qué? Con los títulos de la Rey Juan Carlos, ¿quién compra a quién? ¿Quién se beneficia de qué? Que de repente un ministro, una ministra o un expresidente esté en Enagas o en Endesa o en tal, ¿quién ha corrompido a quién y quién se beneficia de quién y durante cuánto tiempo se ha beneficiado? Porque siempre miramos al político que se corrompe, cierto, claro, porque es el responsable público del que hemos votado y juegan con nuestros impuestos y nuestros dineros, cierto. Pero con nuestros impuestos y nuestros dineros también han jugado el de Endesa, el del Real Madrid, o sea, es que me da igual, pongamos, es que me da igual, Telefónica, es que poner la empresa que queráis, Repsol YPF, es la que queráis. Entonces, ¿hemos buscado a esta gente? ¿Las hemos fiscalizado? ¿Han entrado en Chirona? Porque yo no recuerdo a ningún presidente de ninguna empresa multinacional española en Chirona. Ni siquiera fiscalizado ni judicializado por esto. Es decir, que son los que se llevan los contratos públicos y las licitaciones billonarias por haberles dado 100.000 euros a una campaña o lo que sea. Es decir, que al final hay una segunda parte de esta historia que no nos gusta mirar. Y luego hay una reflexión profunda sobre la justicia, que yo creo que es, volviendo a lo que comentaba Carlas, yo creo que hay dos transiciones democráticas que no hemos hecho. Una es la empresarial, que seguimos en la transición democrática a las empresas, entre ellas porque practican estas prácticas corruptas, y dos, la justicia. Porque la primera no interesada en hacer una transición democrática a la justicia es la propia justicia, es decir, es el propio Poder Judicial. Y ya sé que esto es un melón y tal, y en fin, pero tengo muchos colegas juristas y todo lo que tú quieras. Pero es verdad, o sea, es una élite extractiva y que tiene unas dinámicas que son suyas. Y fijaros bien, todo ministro o ministra que ha querido levantar la manta de la justicia y de la administración de justicia ha terminado despedida de la política y de la vida pública, pero en 2 minutos. O sea, absolutamente todos, del PP, del PSOE, píntalo de verde. O sea, absolutamente todos. Entonces, Progresión. bueno, pues ahí hay grandes poderes ocultos que igual deberíamos empezar a mirar qué es lo que pasa ahí. Chicos, si queréis ir cerrando. No, pero bueno, sí, pero porque eso es lo primero que. Pero pero es así. Tiene que haber tiene que producirse ese cambio y esa madurez. Pues no estamos en pañales, ni mucho menos, pero me hace gracia cuando algún político dice, no, la democracia, sí, vale, se ha consolidado, efectivamente, pues ya hace unos cuantos años que rodea en Palmón, ¿no? Pero que todavía quedan muchísimos años. Le faltan más años y se tendrán que establecer mecanismos de control, se tendrán que establecer. Por ejemplo, ¿por qué no existe todavía lo que comentabas de las empresas? ¿Por qué los asuntos públicos? ¿Por qué todavía no hay un registro de lobbies que te permita operar como lobista no solo en el Congreso, sino además en todos los parlamentos autonómicos que hay en España y en las cámaras de representación, todas, ¿no? Territoriales, municipales, bueno, pues podría existir. Pues hace falta más transparencia, claro que sí. Por supuesto, si no, no avanzaremos. Sí, hay independencia, sí, claro, pero es verdad. ¿Por qué no hay más transparencia todavía? Cuando hay una crisis, por ejemplo, las empresas son las primeras que se callan y que no dicen nada, ¿no? Bueno, pues sí, esto tiene que progresar.
¿Pero por qué? ¿A qué responde? Pues probablemente responde a una forma de hacer las cosas que está instalada. Ha evolucionado, sí, pero nos queda un gran camino por recorrer, creo. Alba, si quieres para cerrar, decir alguna cosa, si no... No, bueno, es que en esta última parte estoy muy de acuerdo. Estamos en pañales en ese sentido y que todavía no hemos aprendido. Pues es que antes de ayer teníamos un sistema muy diferente al democrático y no hace falta, o sea, todavía hay gente viva que te puede contar cómo era el sistema anterior. Quiero decir que es muy incipiente, tenemos mucho por aprender y desde luego nos queda mucha andadura en ese sentido. O sea, aquí no voy a discrepar en absoluto. Bueno, chicos, si queréis lo dejamos aquí, otro día ya debatiremos de otra cosa y daros las gracias a los tres y ha sido muy interesante, yo creo. Y Muy tanto, bien, Eso muchas es. gracias. gracias. Gracias por esto. Por lo dicho, muchas gracias y un fuerte abrazo. Hasta luego. Igualmente. Chao. Adiós.